Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es David Fabián Ángeles Vázquez, código 8829122, curso 2030-39-5, presentado al ingeniero Mario Ricardo Arboló. Pertenezco al CEDAT José Acevedo y Gómez, del programa de Ingeniería Electrónica, curso de Electrónica de Potencia. A continuación daremos desarrollo a la fase número 5, que consiste en la simulación y el análisis de los resultados obtenidos con el diseño del inversor DCAC por modulación SPWM, puente completo, monofásico. Bueno, inicialmente la topología seleccionada para el inversor DCAC es un inversor de puente completo modulada con una señal sinusoidal unipolar, debido a que presenta las siguientes ventajas. Primero, el inversor en puente completo preserva la mayor amplitud del primer armónico de la tensión de salida. En comparación, esta amplitud es el doble del puente completo que en el medio puente. Los armónicos en la salida aparecen con mayor frecuencia con PWM unipolar en comparación con la SPWM bipolar, lo que facilita su filtrado y disminuye el tamaño de los componentes del filtro. La modulación será analógica. En los instantes de conmutación vienen determinadas por la comparación de una señal senoidal con una portadora triangular. Consta de un circuito inversor en configuración puente completo, una etapa de control de modulación SPWM unipolar, una fuente de alimentación lineal para alimentar la etapa de control, unos drivers para citar cada una de las ramas del puente inversor, un filtro LC para reducir el contenido armónico de alta frecuencia, y los drivers de disparo de los MOSFET del puente inversor utilizan la técnica post-trap y se alimentan aparte de la salida del convertidor DCAC. Como se ha visto anteriormente, el inversor en puente completo tiene una tensión de salida unipolar que a lo largo del periodo de la onda moduladora presenta niveles más E o menos E, no permitido en el caso de un inversor de medio puente. Entonces, en cuanto a la etapa de la modulación unipolar SPWM, utilicé dos señales moduladoras y una señal portadora. Las dos señales moduladoras son dos señales sinusoidales desfasadas 180 grados, y la señal portadora es una señal triangular con una mayor frecuencia y un poco mayor de amplitud, que van a un amplificador como comparador, en donde se comparan las tres señales. Bueno, como tal, para generar el control por modulación SPWM unipolar son necesarias las tres señales: una señal sinusoidal de amplitud variable y de frecuencia variables, una señal sinusoidal de iguales características pero desfasada a 180 grados, y una señal triangular de amplitud y frecuencias variables. Estas señales son comparadas y como resultado se obtienen los instantes de conmutación. Acá, al ser comparadas a las salidas, vamos a tener los instantes de conmutación de las señales de control. En la modulación unipolar se genera mediante dos señales de referencia sinusoidal y una forzadora triangular, como lo informamos anteriormente, que fija la frecuencia de la conmutación. En el esquema unipolar SPWM, el patrón de conmutación se genera al comparar una señal triangular con una señal senoidal y su negativo. El orden de encendido y apagado se presenta de la siguiente manera. Entonces, aquí podemos visualizar los transistores de potencia. Aquí encontramos las señales de control con respecto a la portadora. Aquí podemos ver las dos señales moduladoras, que son una señal sinusoidal y otra señal sinusoidal que están desfasadas a 180 grados. Aquí podemos ver la señal triangular, que sería nuestra señal portadora, y aquí podemos mirar las diferentes conmutaciones a la salida cuando se compara tanto las portadoras con las moduladoras. Entonces, para generar un modulador de ancho de pulso SPWM, ¿qué se necesita? Se necesita pues un generador de onda sinusoidal, otro generador de onda sinusoidal desfasada a 180 grados, un comparador
un generador de onda triangular, que es el que nos ajusta podemos ajustar la frecuencia y amplitud, y después de estos comparadores pues podría ser o a un autoacoplador o a un IR2112, 2101 o los drivers que nosotros utilicemos para controlar los puentes H o la etapa de potencia. Criterios para el diseño de la modulación SPWM unipolar. Entonces, ¿por qué escogimos una modulación SPWM unipolar? Primero, porque bajo la conmutación unipolar el contenido armónico es óptimo bajo dos condiciones, donde MF es un entero par y la modulación sinusoidal es sincrónica. Si las moduladoras están desfasadas 180 grados, que es la opción que nosotros escogimos, se garantiza que ambas sean sincrónicas y una de ellas pendientes opuestas con la portadora. En este caso nuestra portadora sería la triangular. El cálculo del índice de la modulación de amplitud, ¿en qué consiste? Que este índice de modulación sería igual a la amplitud de la señal moduladora sobre la amplitud de la señal portadora. Ahora decimos que si el índice de modulación de amplitud es menor a 1, se dice que el sistema está modulado o que funciona en un régimen de modulación lineal. Y si la modulación es mayor o igual a 1, se dice que el sistema está sobremodulado. Entonces, para nuestro caso utilicé la amplitud de la señal moduladora 5 voltios para las dos señales sinusoidales y para la señal portadora triangular 9.75. Entonces nos da un total de 0.51, que nos indica que estaríamos que el sistema se encontraría dentro del régimen y que estaría modulado, o sea, estaría dentro del régimen de modulación lineal. Después de ello calculamos el índice de modulación en frecuencia, en donde la relación entre las frecuencias de la señal moduladora y portadora se denomina como índice de frecuencia. Entonces nos dices que MF, que es la modulación de frecuencia, el índice de modulación de frecuencia es igual a la frecuencia de la portadora sobre la frecuencia de la modular. Ahora podemos decir que el índice de modulación de frecuencia, si es menor a 21, se dice que el sistema está poco modulado, y si es mayor a 21 se dice que está sobremodulado. Entonces la frecuencia de mi señal portadora sería de 1111 Hz y de la moduladora de 60. Entonces eso nos daría 18. Estaríamos dentro que el sistema se encuentra modulado. Entonces, ¿cómo hice para generar las señales moduladoras y portadoras en mi diseño? Entonces, para la generación de las señales utilicé un integrado ISL 8038, que es un integrado generador de funciones capaz de generar triangulares, cuadradas, sinusoidales, dientes, cierre y pulsos. Las señales sinusoidales, cuadradas y triangular pueden ser generadas simultáneamente. Para estas funciones se puede controlar la frecuencia, el ciclo de trabajo y la distorsión. El rango de este integrado va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Y este integrado nos permite tener una onda sinusoidal con una distorsión armónica muy baja, que sería el orden del 0.5%. Utilizamos una doble alimentación para generar ondas con señales de pico suficiente en caso de ser necesario, de modo que si necesitamos generar tensiones CTL podemos alimentar desde 5 voltios y en vez de 15 y menos 15 voltios. Entonces la frecuencia se ajusta con potenciómetro R7, que ya lo visualizaremos en el circuito. El ciclo de trabajo se ajusta con un potenciómetro R3, la distorsión de onda se puede ajustar con el potenciómetro R5. Estos potenciómetros pues, deben ser logarítmicos. Para generar la señal sinusoidal negativa y desfasada 180 grados con respecto a la positiva, se pasa la señal sinusoidal generada por el ISL 8038 por un amplificador inversor de ganancia unitaria, formado, en este caso yo utilicé un TL084. El siguiente circuito es un circuito desfasador que nos permite desplazar la señal con respecto a la salida a 180 grados. Entonces en este caso utilicé un TL084 y aquí pues es donde pudimos ver la magnitud y la fase. En este caso la desfasamos 180 grados. Para generar la señal triangular también utilicé el integrador ICL8038.
¿Cómo hago para comparar las señales sinusoidal y triangular? Entonces, una vez que se han ajustado las señales de sinusoidales y triangulares, procedemos a la comparación de cada una de las señales. Se tiene que comparar la señal positiva con la triangular y la señal negativa con la triangular. De esta forma se generan los tiempos de conmutación de la otra rama del puente inversor a partir de la sinusoidal negativa, que está desfasada a 180 grados con respecto a la primera señal sinusoidal. El offset de las dos señales deben ser idénticos para que los tiempos muertos de cada rama sean iguales. Entonces, en este caso utilicé también un comparador TL084, debido a que su slope rate y su velocidad de conmutación, este comparador necesita pues resistencias de pull-up para cada salida de comparación. Entonces, en este caso, para mi simulación, dije que la señal moduladora tiene una frecuencia de 60 Hz y una amplitud de 5. La señal moduladora desfasada tiene una frecuencia de 60 Hz y una amplitud de 5 voltios. Y la señal portadora de frecuencia tiene 1110 Hz y una amplitud de 9.75 voltios. Entonces aquí podemos mirar las dos ondas sinusoidales, la señal triangular y los estados de conmutación. Entonces aquí lo tenemos con más claridad. Entonces acá tenemos nuestro integrado ICL 8038. Aquí es donde podemos ajustar los ciclos de trabajo, la frecuencia y el offset de la señal. Y acá tenemos nuestro TL0741 como inversor de la señal sinusoidal. Acá tenemos nuevamente un integrado ICL 8038 que nos genera una señal triangular de 1111 Hz a una amplitud de 9.75. Estas dos señales, tanto la señal sinusoidal positiva y la señal sinusoidal negativa desfasada, la comparamos con respecto a la triangular con dos comparadores TL084. Aquí podemos visualizar la señal sinusoidal, que se encuentra una frecuencia. Acá tenemos que está a 16,60 el ciclo de la señal sinusoidal. Y si decimos que frecuencia es igual a 1 sobre el periodo y dividimos 1 sobre 16,66 milisegundos, nos da que tiene una frecuencia de 60 Hz. Entonces, para la primera tiene una frecuencia de 60 Hz, una amplitud de 5.60 voltios, y la segunda señal se encuentra desfasada a 180 grados con la misma frecuencia. Para la señal triangular tenemos 9.80 con una frecuencia de 1111 Hz. Aquí podemos ver la señal portadora, la señal moduladora 1 y la señal moduladora 2. Y aquí podemos visualizar los estados de conmutación. Entonces aquí podemos ver la modulación SPWM unipolar. Bueno, para la etapa circuito driver, entonces el driver es un elemento encargado de adaptar la señal de control de los MOSFETs a la señal adecuada para el transistor para que trabaje en zona óptica o corte. Se puede afirmar que el driver debe cumplir los siguientes objetivos. Primero, proporcionar una entrada de alta impedancia respecto al circuito de control, adaptar los niveles de tensión y la capacidad de corriente de salida elevada. Esto permite realizar la conmutación rápidamente, pues influye en la velocidad de carga del condensador parásito. Adicionalmente, los drivers comerciales pueden incorporar tiempos muertos y protecciones apropiadas para algunas aplicaciones. Como se ha mencionado, entonces el circuito de disparo driver que se ha implementado fue el integrado IRS 2112. Estos drivers tienen una notable característica, que pueden alimentar dos MOSFETs o dos IGBTs de una misma rama del puente desde una referencia común. Para alimentar el interruptor superior de la rama utiliza la tensión flotante generada por la técnica post-trap. Tiene un buffer de entrada de alta impedancia y entrada para deshabilitar el driver. Entonces también incorpora una adaptación de niveles para el disparo del MOSFET no referido más a través de la tensión post-trap. Por último, una capa de salida de alta corriente permite el encendido apagado rápido de los interruptores
minimizando las pérdidas en conmutación. El canal de flotación se puede utilizar para conducir un MOSFET o un IGBT del canal tipo N en alta configuración lateral hasta de 600 voltios. Entonces, ¿qué consiste el condensador de postrado? Consiste en conectar un condensador y un diodo de manera que cuando el MOSFET de la parte baja conduce, el condensador se carga a través del diodo con la tensión VCC, y cuando el MOSFET de la parte baja deja de conducir, el diodo evita que el condensador se descargue. Si la capacidad del condensador es suficiente, este proporcionará una tensión flotante que permitirá el encendido del MOSFET superior. Entonces aquí podemos visualizar los pines del IR2112, donde encontramos el voltaje flotante absoluto de la fuente de alto lado, el VH2 que es el alto voltaje salida del flotante lateral, el VCC que es la fuente de alimentación, el BL que es la fuente de salida lateral bajo, el BBD que es el voltaje de fuente de lógica, y el voltaje compensado de la fuente de lógica del BSS que es como máximo 5. El voltaje de entrada de la lógica HIN, load in y high in y SD, y la temperatura ambiente. Entonces aquí tenemos la configuración de nuestro IR2112 con la configuración con el condensador bootstrap conectado con el diodo que como anteriormente nos permite que cuando el MOSFET de la parte baja deja de conducir, este diodo evitará que el condensador se descargue. Entonces, mientras que cuando por esta parte está conduciendo hacia el MOSFET de la parte baja, el condensador se carga a través del diodo por la tensión VCC. Entonces VCC es por pi 3, va al diodo y carga acá el condensador. Esta, digamos que es la configuración común del IR2112 con la configuración del condensador bootstrap. Y en este caso, cada uno de estos drivers me va a controlar o dos IGBTs o dos MOSFETs. Entonces, bueno, para la etapa de circuito de potencia, como inicialmente lo indicamos, fue por puente H completo, en donde un inversor en puente completo está formado básicamente por 4 componentes interruptores de potencia, que en este caso puede ser el IRF740 o el IRFN44N, IRFZ44N. Adicionalmente se le añaden RS Snubber para mejorar el funcionamiento de las conmutaciones y un diodo CN de protección. Bueno, entonces en este caso pues se utilizaría MOSFET IRF740 como dispositivos de conmutadores de alta potencia. En este caso es un sistema de conversión de DC a C de puente completo. Se ha acoplado dos drivers IRF para cada control de transistores. Entonces, como anteriormente lo anunciaba, cada driver controla dos transistores. Entonces, por eso tenemos dos controladores y 4 transistores. Los motivos que nos han llevado a la selección de este componente: en primer lugar, porque cumple los requisitos de tensión, de corriente y de frecuencia. El funcionamiento. Entonces, para la demostración matemática del funcionamiento del circuito se consideran 4 interruptores periódicos. Cuando los interruptores Q1 y Q2 se encienden de forma simultánea, el voltaje de alimentación BS aparece a través de la carga. Entonces viene por acá. Si los transistores Q3 y Q4 se encienden al mismo tiempo, se invierte el voltaje a través de la carga menos BS, que es este. Para este modelo existen 5 estados de conmutación. Los transistores Q1 y Q4 funcionan como dispositivos común S1 y S4 respectivamente. Si al mismo tiempo conducen dos interruptores, uno superior y uno inferior, de tal manera que el voltaje salida es más o menos BS, el estado de conmutación es 1, mientras que si están apagados al mismo tiempo el estado de conmutación es 0. Entonces acá tenemos una tabla de los estados de conmutación cuando S1 y S2 están cerrados y S4 y S3 están abiertos. Entonces, ¿cuál es el estado? Y si los componentes conducen. Y este es pues nuestro puente H, donde se utilizó por los IRF740, controlados por dos driver 2112.
Para la tapa circuito de filtro, el filtro como tal LS, o el que filtrará la salida del puente inversor, entonces la cantidad de inversores por lo general se evalúan en términos de parámetros de rendimientos con THD. Para el mejoramiento de esto, pues se va a implementar un filtro LS para la disminución de los armónicos. Entonces en este caso utilicé una bobina, un condensador como un elemento pasivo y el cual nos va a permitir pues el filtrado. El propósito de este par de elementos reactivos no es exactamente el de servir de filtro para obtener una onda perfecta sinusoidal, sino que la misión de cada uno de los elementos está diferenciada correspondiendo al condensador la función de corregir el factor de potencia y procedente de elevadas corrientes de magnetización. Por otro lado, debido a la asistencia del condensador, no se puede establecer una conexión directa entre la salida del puente inversor y el conjunto LS paralelo de la sección final, ya que esto pondría en cortocircuito directo para los componentes de alta frecuencia del PWM o el SPWM, lo que provocaría un rápido incremento de la temperatura en los transistores MOSFET hasta llegar a su destrucción. Para evitar esto es necesario limitar las corrientes de alta frecuencia sin que se ponga ninguna atenuación con el componente fundamental de 60 Hz, motivo por el cual aparece una bobina de choque en serie con la salida del puente inversor. Entonces, el filtro es un filtro pasivo compuesto por una bobina y un condensador. En este tipo de filtros hay una frecuencia en la que se produce un fenómeno de resonancia eléctrica en la parte de reactancia de inductiva. Esto provoca que la impedancia del circuito sea mínima y solo se tenga en cuenta la resistencia única del circuito. Entonces, la frecuencia de corte del filtro viene dada por la siguiente ecuación. La frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi raíz de LC, que fue lo que nosotros calculamos acá. Entonces, inicialmente yo le di el valor al condensador de 4700 microfaradios, la frecuencia de corte, que son 60 Hz, despejé la bobina L y nos da un valor de 1.497092 milihenrios. Al compararlo con la calculadora para los filtros, encontramos que nos da exactamente igual el valor de la bobina. Entonces, la salida del filtro presenta una forma sinusoidal pura con bajo contenido armónico, como esperábamos en el diseño del inversor, y con rizado pues despreciable. Entonces aquí lo podemos observar el condensador y la bobina. Entonces, por último, los métodos de regulación de la tensión y corriente de salida frente a la distorsión armónica inyectada por conexión de cargas no lineales. Entonces, la solución más efectiva es la aplicación de filtros entre la fuente de alimentación y la carga. Como con este método, pues se van a minimizar las componentes armónicas y se elimina el problema de raíz. Entonces, básicamente existen dos tipos: los filtros pasivos y los filtros activos. En este caso nosotros utilizamos un filtro pasivo porque está compuesto por bobinas y condensadores que están conectados en paralelo con la carga. La idea es que los elementos integrados entre sí, la resonancia de la frecuencia en armónico queremos eliminar. Así que la componente indeseada encontrará una rama mínima de impedancia y se irá a tierra. Y encontramos los filtros activos. Después de ello, ya tenemos una onda sinusoidal, en este caso de 12 voltios, con amplitud de 12 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Entonces, necesitamos elevarla mediante un transformador a 120 voltios o 127 voltios. Entonces, el transformador está compuesto por unas espiras en el primario y unas espiras en el secundario, en donde está representada por N1, que es el número de espiras o las vueltas acá en el primario, sobre un núcleo, y el número de espiras sobre el secundario, que es N2, y cuando el arrollamiento secundario tiene más vueltas que el arrollamiento, o sea que este núcleo tenga más vueltas que en el primario, la tensión del secundario es superior. Entonces, en este caso estaría utilizando el transformador elevador, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, desde acá despejamos el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida,
y nos va a dar sobre el número de espiras de entrada, sobre el número de espiras de salida, en el primario y el secundario, y esta relación nos dará el índice que debemos colocar en la simulación. Entonces, para nuestra simulación utilizamos dos señales moduladoras desfasadas 180 grados y una señal portadora triangular. Entonces, la señal sinusoidal con amplitud de pico a pico de 10 voltios, una frecuencia de 60 Hz, una fase de 0 grados, y la señal moduladora 2, una señal sinusoidal con amplitud de 10 pico a pico, una frecuencia de 60 Hz y una fase desfasada 180 grados con respecto a la moduladora 1. Para la señal portadora pues tenemos una señal triangular con amplitud de 12 voltios pico a pico con una frecuencia de 120 Hz. Entonces, como lo podemos mirar acá en la simulación, tenemos la primera señal portadora, la señal moduladora 1, la señal moduladora 2 con una frecuencia de 60 Hz y la señal portadora con una amplitud de 12 voltios pico a pico, pero con una frecuencia de 1200 Hz. Acá podemos ver la conmutación o las modulaciones FWM unipolar. Después de la comparación y tener los estados de conmutación, van a los drivers, que en este caso son los 2112, y estos drivers se encargan de la conmutación de la etapa de potencia, que son los 4 transistores. A la salida va conectada el filtro LC, y después de esta etapa pues iría el transformador elevador, y a la salida del transformador elevador tendríamos una señal de 127 voltios, más o menos unos 169, 170 voltios voltaje pico, y tendríamos una frecuencia de 60 Hz, porque como lo observamos acá son 16.60 milisegundos y frecuencia es igual a 1 sobre T, y 1 sobre 16,60 milisegundos nos daría 60 Hz. Entonces cumpliríamos con lo exigido, en donde sería una entrada de 12 voltios y una salida de 120 voltios con una conmutación SPWM, ya sea unipolar o bipolar, y una potencia de 100 vatios hasta 1000 vatios. Aquí encontramos pues el circuito inversor que fue diseñado, y acá tenemos 12 voltios después del filtrado, hace con un transformador elevador que nos lo eleva a 125 voltios. Adicional a ello tenemos una propuesta con Arduino generando un SPWM mediante este código, en donde pues tenemos los 60 Hz. Y acá pues tenemos los drivers utilizados, la etapa de potencia, el filtrado y el circuito elevador, pero entonces el SPWM es generado por Arduino. Continuando pues tenemos acá el circuito, el diseño del inversor DCAC por modulación SPWM unipolar, puente completo monofásico. Entonces acá tenemos las dos señales moduladoras desfasadas 180 grados, nuestra señal triangular, que tiene una frecuencia de 1200 Hz y una amplitud de pico a pico de 12 voltios. Tenemos nuestra primera señal moduladora de 5 voltios, 60 Hz, y la segunda señal sinusoidal 5 voltios con amplitud de 5 voltios, 60 Hz y con desfase de 180 grados. Estas dos señales sinusoidales son comparadas con la señal triangular mediante los integrados, mediante los amplificadores operacionales TL084. Entonces aquí podemos observar
la señal sinusoidal moduladora 1 y la señal sinusoidal moduladora 2 desfasada a 180 grados con una frecuencia de 60 Hz. Entonces acá podemos ver que está sobre los 16.50 milisegundos, 60 milisegundos para una frecuencia de 60 Hz con una amplitud de 5 voltios y la amplitud de la portadora con 12 voltios. Acá podemos ver la etapa de la conmutación. Entonces aquí podemos ver la modulación SPWM unipolar. Estas salidas, esta conmutación, van a los drivers que utilizamos, que en este caso fue el IR2112, que es la que nos va a controlar cada driver nos va a controlar dos MOSFET, dos IGBTs. Entonces aquí pues utilicé la conmutación que viene de la sinusoidal y de la sinusoidal positiva y sinusoidal negativa. Tiene que tener también una fuente de alimentación externa para los drivers y para los MOSFET, para la etapa de potencia. Adicional a ello, pues los drivers vienen con la configuración de capacitor post-trap. Entonces cuando se está realizando la conmutación por la parte baja, se está cargando el condensador, y cuando pasa a la parte alta no va a permitir por el diodo. Aquí vemos la etapa del puente H como tal. En este caso pues utilicé para la simulación 4 transistores IRF Z44E, una fuente de alimentación de 24 voltios, y a cada salida tendríamos los 12 voltios de voltaje, los 12 voltios, pero entonces con el filtrado tendríamos una señal sinusoidal. Aquí, como podemos observar, este fue el cálculo de la bobina con la fórmula de que frecuencia es igual a 1 sobre 2pi raíz de L sobre C, donde teníamos fijo el valor del capacitor de 4700 microfaradios y despejamos la bobina para calcularla. Entonces acá podemos ver que a la salida tenemos 11.12 voltios y acá con el circuito elevador tendríamos 110, 120 voltios. Y aquí podemos visualizar que tenemos una bombilla de 120 voltios en donde pues permitiría el encendido. Entonces vamos a visualizar la señal de salida. Entonces tenemos un voltaje pico de 157 voltios y una frecuencia de, venimos acá donde termina la señal sinusoidal con 16.50 y 16.60 milisegundos, y frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces sería 1 sobre 16.60 o 50 para una frecuencia de 60 Hz. Entonces aquí podemos ver la señal sinusoidal a la salida del transformador con un voltaje de 112, 110. Podríamos elevar un poco acá unos 30 voltios.
vamos a ver a qué voltaje nos eleva, nos llega como voltaje máximo. $120 voltios. Y acá vemos que la lámpara se ha encendido y acá vemos la señal como tal. Aquí vemos la salida del puente H. Ya estamos 200 voltios pico. Y aquí tendríamos la señal de salida de su transformador. Con esto daríamos por terminado la actividad del inversor de CAC por modulación SPWM unipolar puente completo. Muchas gracias.